El dato de interés está con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Muy buenos días, me complace mucho saludarte, saludar a toda la audiencia y por supuesto a quienes te acompañan en estudio. Gracias, ministro. Al final hablamos un poquito de salario mínimo, pero yo quiero empezar por preguntarle por la reforma pensional. El gobierno ha reaccionado a la decisión que acepta el impedimento o la recusación que se presentó contra el magistrado Carvajal y también ha reaccionado al empate 4-4 que tendrá el futuro de la reforma pensional en sus manos un conjuez. Vamos por partes, ministro. La decisión de apartar a Carvajal de la discusión, ¿cómo lo consideró el gobierno? Pues nosotros no lo compartimos. Bueno, fue una decisión autónoma de la Corte Constitucional que encontró fundadas las razones para la recusación y para apartar de esta decisión al magistrado Carvajal. Colpensiones aclaró con suficiencia que no existían razones para haber apartado al magistrado Carvajal de este debate, pero en todo caso fue una decisión que por supuesto alteró la correlación de fuerzas en la Corte Constitucional. De allí se explica el empate y la necesidad de acudir a un conjuez para que decida la suerte final de esta reforma pensional que están esperando 26 millones de trabajadores colombianos. Hay que decir que en todo caso la pretensión del magistrado Ibáñez, que ha sido el autor intelectual y material de esta dilación y de esta suerte de obstáculo a el derecho a una vejez en dignidad de los colombianos y colombianas, el propósito de que se declarara inconstitucional, que era el contenido de su ponencia, no prosperó. Pero en todo caso, esta nueva dilación, este nuevo aplazamiento de la decisión, pues por supuesto que afecta, que pone otra vez en vilo una reforma pensional que establece 4 pilares que garantizan que en el primer año de ejecución de la reforma pasemos en cobertura de un 24 al 52% de los colombianos que tienen derecho al acceso a una pensión y que además asegura la sostenibilidad financiera del pilar solidario que ya el gobierno del presidente Gustavo Petro ha empezado a ejecutar y que beneficiará a 3.100.000 adultos mayores que trabajaron toda su vida pero que nunca pudieron cotizar. Sí. Ahora, ministro, yo quiero poner sobre la mesa el siguiente dato de contexto que no me parece menor. A favor de la reforma pensional en la discusión de fondo, el empate fue 4-4. Votaron a favor el magistrado Vladimir Fernández, la magistrada Natalia Ángel, el magistrado Juan Carlos Cortés y el magistrado Miguel Polo Rosero. Ellos votaron a favor. De esos 4 que le acabo de leer, solamente uno, el magistrado Vladimir Fernández, votó en contra de la decisión de apartar al magistrado Carvajal. Y los otros 3 que votaron a favor de la pensional también consideraron que el magistrado Carvajal, en efecto, estaba justificada esa recusación porque ya antes había metido un concepto previo. Yo entiendo que el gobierno tiene un afán, y es un afán que comparten millones de colombianos para saber en qué va a terminar la reforma pensional. Pero lo cierto también es que incluso dentro de los magistrados que estuvieron de acuerdo con la pensional, hay 3 que consideraron que el magistrado Carvajal no podía participar en su discusión. Eso me parece un punto importante. Sí, quiere decir esto que el magistrado Vladimir Fernández es el que más interpreta la opinión del gobierno y en particular la opinión de Colpensiones en cabeza de su presidente Jaime Duzán. Ministro, esta reforma debía entrar en vigencia el 1 de julio de este año y no ha podido entrar en vigencia precisamente a la espera de esta decisión de la Corte Constitucional. ¿Cómo ha afectado esta espera en la decisión tanto a las administradoras de pensiones como a los ciudadanos? Bueno, te escuché la pregunta un poco entrecortada, pero creo que la pude entender. Como tú lo dices, esta reforma, que es una ley de la República sancionada por el presidente de Colombia, la ley 2381 del 2024, tenía previsto el inicio de su implementación el pasado 1 de julio. Es decir, que llevamos 6 meses de interrupción de su entrada en vigencia. Ahora bien,
esta reforma también tiene 5 decretos, tiene más o menos el 70, sino un poco más, entre el 70 y el 80% de su reglamentación expedida. El decreto único reglamentario, el decreto que establece el manejo de los recursos del pilar contributivo en cabeza del Banco de la República, y en general, digamos, todos los asuntos que tienen que ver con el aprestamiento técnico tanto de los fondos privados como de Colpensiones. Es decir, que aquí ya hay recursos, millonarios recursos invertidos por Colpensiones y por los fondos privados. Tanto así que Asofondos le ha pedido a la Corte Constitucional que mantenga la constitucionalidad de la ley, porque puede ocurrir una situación de catástrofe financiera para los fondos privados si no hay una decisión favorable en la Corte. ¿Qué es lo que estamos esperando además que se produzca? Hoy la Corte tendrá que decidir sobre la constitucionalidad o sobre si devuelve de nuevo la discusión a la Cámara de Representantes, lo que querría decir que volvemos a otra dilación de varios meses. Ahora bien, hay 17 millones de colombianos que están a la espera de su traslado de los fondos privados a Colpensiones, 17 millones de ahorradores. Aun cuando en todo caso la Corte dejó en pie lo que se llama la oportunidad de traslado. Quiere decir que si tú haces la doble asesoría, pides la doble asesoría, puedes decidir si te pasas de un fondo a otro, de un fondo privado a Colpensiones o viceversa. Lo mismo está ocurriendo con la gente que quiere trasladar sus ahorros hacia un fondo privado si tiene ingresos, o trasladar sus ahorros más allá de 2.3 salarios mínimos, que es lo que establece el sistema de pilares de la nueva reforma pensional. Lo propio ocurre con quienes ahorraron pero que no les alcanza su ahorro pensional para tener una pensión vitalicia, que también están cubiertos en esta reforma. Así que una demora, un día que perdamos, pues es un aplazamiento de una expectativa respecto a un derecho que es un derecho fundamental, al de una vejez digna de los colombianos y colombianas. Ministro, el tema financiero, ¿cómo queda con este aplazamiento para el otro año de avalar, de declarar constitucional o no la reforma pensional? Porque hay muchos trabajadores que ya se pasaron de los fondos a Colpensiones, pero estaban a la espera de la decisión para trasladar esos dineros. ¿Cómo queda ese panorama y Colpensiones va a contar con los recursos necesarios para pensionar esas personas que ya hicieron ese traslado? Sí, claro, por supuesto. Digamos, aquí la sostenibilidad financiera está garantizada, digamos, mucho más, por supuesto, si tenemos la reforma pensional. Si no, vamos a estar en una situación difícil, no solo para Colpensiones, o no tanto para Colpensiones, sino para los fondos privados. Ellos mismos lo han dicho a través de la última comunicación que estaba mencionando ahorita de la propia Asociación de Fondos de Asofondos. En todo caso, repito, lo que hasta ahora ha decidido la Corte es que desestima la declaratoria de inconstitucionalidad. Y lo que puede pasar ahora, y que está en manos del conjuez que se designó, habida cuenta el empate que se produjo en el día de ayer, es que o se declara la constitucionalidad de la ley o se devuelve de nuevo a la Cámara de Representantes esta discusión. Devolución que ya ocurrió y pronunciamiento de la Cámara que ya se produjo a mitad de año, recuerden ustedes, cuando se convocaron las sesiones extras para esos efectos. En todo caso, digamos, hasta ahora la estrategia de dilación del magistrado Ibáñez desafortunadamente ha hecho carrera, y nosotros seguimos esperando desde el gobierno que la Corte Constitucional construya una mayoría que cuide, que proteja el concepto de Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991, que está contenido y que es el concepto filosófico que anima esta reforma pensional. 718, tiene una última pregunta para usted, Luis Enrique, ministro, tiene que ver con el D1. Sí, con el D1. Ministro, ayer los trabajadores no estaban muy contentos porque parece que no se presentó esa reunión
entre los trabajadores y los dueños de o esta tienda que se da y que tiene operación a nivel nacional. ¿Qué va a pasar, ministro? ¿Viene alguna sanción? ¿Viene algún requerimiento? Pues no solo los trabajadores, nosotros también quedamos molestos, porque nosotros acordamos con los directivos de D1 habilitar un espacio de diálogo social tripartito con los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales y con las directivas de D1 a efectos de pactar un plan de mejoramiento. Pero D1 unilateralmente no quiso acudir el día de ayer y se niega entonces al diálogo social que habíamos acordado con el ministerio y con las partes involucradas en esta situación, ¿no? Y que tiene que ver, digamos, con el informe de inspección que nosotros le presentamos a la opinión pública y a las directivas de D1. En todo caso, digamos, nosotros vamos a insistir en el diálogo social, le pedimos a los trabajadores que mantuvieran esa decisión pues esperamos que no vayan a, digamos, a obligarnos a tomar decisiones sancionatorias que pongan en entredicho, digamos, incluso el capital reputacional de estas tiendas. Bueno, muy claro, muy pertinente, por cierto, esa última pregunta, Luis Enrique, sobre un asunto de la mayor importancia, además, obviamente, del asunto de la reforma pensional. Ministro, buen día, gracias por atendernos. A ustedes muy amables, buen día.